aunque no tienen estos números para poder hacer cambios constitucionales, pues con algunos miembros, ¿no?, de otros partidos han podido hacer estos cambios constitucionales, pudieron lograr los votos para lograr esta reforma al Poder Judicial, han concentrado el poder de una forma que nunca nos hubiéramos imaginado y tenemos un partido único de alguna forma, porque también la oposición ya está completamente aniquilada. Tenemos un nuevo PRI con militares, tenemos un partido hegemónico que va hacia eso, ¿no? Con la reforma al Poder Judicial, en el cual, pues, el partido Morena, ¿no?, Claudia Sheinbaum habla de que el pueblo va a elegir, si el pueblo va a elegir, porque, bueno, realmente quien va a elegir a los representantes del Poder Judicial van a ser, pues, miembros del partido Morena, y el pueblo, pues, va a elegir al partido Guinda, que representa ya a todas las fuerzas políticas, a todo lo que quedó de todas las fuerzas políticas, ¿no? Entonces, lo que siempre quiso hacer Felipe Calderón Hinojosa, pues es el sueño que cumplió pues Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y de alguna manera, pues también hay testigos protegidos ahora, pues de lujo, ¿no? El Mayo Zambada, los Chapitos, y pueden decir lo que sea, ¿no? Si en la Cuarta Transformación se apoyó el juicio en contra de Genaro García Luna, no se dijo absolutamente nada de que no se presentaron pruebas materiales, pues puede pasar también, y se ha dicho mucho, lo he comentado mucho, este sentido, ¿no? De que, pues, cualquier miembro del partido Morena también puede correr con la misma suerte, ¿no? Porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con investigaciones de la Agencia Antinarcóticos, lo que sucede es que, pues, van contra los capos, se busca la información y finalmente, pues, los grandes políticos mexicanos son los que terminan, pues, también supuestamente protegiendo a los narcos, ¿no? Y como hemos dicho en otros programas, Nico, hay que diferenciar entre los narcotraficantes y la delincuencia organizada, que sí domina territorios en México. A veces se le critica a uno porque dice es que los cárteles no existen, no se puede hablar de narcotráfico cuando se habla de estos hombres que generan violencia. Yo hablo más bien de paramilitarismo criminal, ¿no? Porque muchas de estas fuerzas, bueno, de este aparato, de estos civiles armados, pues pueden estar relacionados con empresarios, surgieron, en el caso, por ejemplo, de los Zetas, de miembros de exmiembros de fuerzas especiales del ejército mexicano. Hay una serie de fuerzas que desertan de los aparatos de Estado, ¿no? En una que yo le llamé en un momento una guerra civil moderna. Aparecen estos grupos, se dedican a la extorsión, controlan territorios con este modelo de los Zetas, ¿no? Se genera también el cártel Jalisco Nueva Generación, que todo mundo lo considera un grupo de narcotraficantes, pero realmente es una agrupación formada por otras agrupaciones. Yo le llamo, más bien, también retomando el trabajo de otros periodistas, otros académicos, la franquicia criminal, ¿no? Porque diferentes grupos criminales que van operando en diferentes partes del territorio toman esta marca, se dedican al secuestro, a la extorsión. Realmente la extorsión es lo que está dominando los espacios criminales, y estos grupos altamente armados controlan los territorios y se dedican al secuestro y a la extorsión. Y esto no es narcotráfico. De alguna forma estuvieron estos grupos vinculados al narcotráfico, pero hay partes del país en el cual ya no es narcotráfico, ya es, por ejemplo, tráfico de personas, ¿no? Estaba platicando, como estuve comentándote, en estos meses, investigando en los estados de Sonora, de Chihuahua, de Baja California, voy a los albergues de migrantes y me encuentro con una sorpresa de que la mayor parte de la población en los albergues ya no es de centroamericanos, como lo fue en el año 2015, 16, 17, 18, que estoy haciendo esta investigación en albergues. Después había gente de muchos otros países, de Colombia, venezolanos muchísimos, personas de Haití, de Cuba, de todos los países del Cono Sur, y bueno, habíamos visto muchas personas también de Rusia, de China, de India, que tal vez no están en albergues, pero era las personas que veíamos, ¿no? Pues ahora me encuentro con la nueva de que son mexicanos desplazados por la violencia, ¿no? De estados como Chiapas,
como Michoacán, como Guerrero, el 80% aproximadamente, según fuentes, según las personas que están en los albergues, que dan ayuda, que dirigen estos albergues de migrantes, son mexicanos, huyendo de la violencia de todos estos estados de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque muchos de estas personas vienen con todas sus familias, se les quiere reclutar de manera forzada. Yo no puedo decir que no haya violencia en México, ¿no? Pero esto que se llama narco no es necesariamente el producto de la actividad del narcotráfico, de la guerra contra el fentanilo, de la producción de fentanilo o de la producción de heroína o del cultivo de amapola o de lo que sea, ¿no? Ya la marihuana ya no es un cultivo, ya no es un negocio en México, ya es un negocio en los Estados Unidos. De hecho, la marihuana ya ahora se exporta a México, ¿no? Va para abajo. En este caso sí estamos hablando de extorsión, migrantes que vienen y pasan por Tapachula, pasan por Chiapas, extorsiones, secuestros, robos, ciudades pequeñas en el sur del país que ahorita ya se están vaciando, así me estaban diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos grupos llegan y no entendemos bien cuáles son estas dinámicas. Estos grupos fuertemente armados que dicen que son el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa y que se enfrentan, que no son realmente caminos de droga o producción de fentanilo, producción de droga. Hay que entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de una federación de cárteles, como dice la DEA, cuando se refiere al cártel de Sinaloa, porque no es una empresa como lo fue en algún momento, ¿no? Que se dedicaba a la venta de droga, sino más bien es una suerte de federación de grupos criminales. La DEA lo maneja bien en el sentido de la etiqueta, no del análisis, ¿no? Porque para ellos todo es fentanilo, todo es el cártel de Sinaloa. Ellos hablan de una federación de carteles, de una federación de grupos criminales, ¿no? La gente del Mayo, los Chapitos, los PAES, y todos estos grupos que supuestamente forman parte del cartel de Sinaloa, pero que no siguen un liderazgo, ¿no? Se hablaba del Mayo Zambada, en un momento fue el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, los dos líderes, ¿no? Históricos fuertes del cartel de Sinaloa, supuestamente, ya los dos ya no están operando y supuestamente los hijos, ¿no? del Chapo Guzmán son los que están haciéndolo todo, están incendiándolo todo. Y los que siguen ahí, los que están en Estados Unidos, dos chapitos, están ya en manos de la justicia estadounidense, también como testigos protegidos. Y algo que dice también interesante todos los reportes de la DEA, ¿no? Se habla de esta franquicia criminal cuando se habla del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Quién es el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Quiénes son ellos que están en todo el país? Supuestamente bajo el liderazgo de Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Este líder que ni siquiera hemos vuelto a ver. Un anciano diabético desaparecido. Exactamente. Diabético desaparecido que tenía que estar a salto de mata y que se había hecho había construido algunos hospitales, ¿no? Para hacerse diálisis y que sigue realmente operando y viendo que el Mencho y los Menchitos, ¿no? Su familia. A veces me pregunto, ¿no? ¿Se acuerda cuando invadieron Irak y Afganistán, los norteamericanos, y salían en televisión las animaciones de cómo eran los extraordinarios cuarteles de Al Qaeda dentro de las montañas, que tenían 7 pisos más o menos, mostraban esas cosas, o sea que un ingeniero, un profesor de física de escuela secundaria dice eso es imposible. Bueno, y me da la impresión de que esa es la narrativa, tiene un hospital de campaña montado en el desierto y estos tipos semianalfabetos parece que son como Napoleón directamente, ¿no? Y Alejandro Magno. Ajá, porque los que realmente controlan esto me daría la impresión de que están en Washington, ¿no? Es una narrativa, pero la violencia, el ejercicio de la violencia, el control territorial, los homicidios, esta es una realidad. O sea, yo lo veo, familias enteras están yendo, ni siquiera pueden tomar la carretera porque viene una familia de personas que no tienen muchos recursos y los reclutan. Los secuestran porque saben que que traen dinero y que van para otro lado, ¿no? Es una realidad lo que está pasando en Sinaloa. Es una realidad lo que está pasando en Altar, en el desierto,
ya muy cerca de la frontera con Arizona, ¿no? Es la frontera de Sonora, Arizona. Caborca, donde es la tierra de los Páez, la tierra de Rafael Caro Quintero, ¿no? Ahí hablé con personas que ya conocía y estaban ellos hasta pidiendo que viniera Trump. Era algo que a mí me llamó mucho la atención del número de homicidios, del nivel de violencia, de estos muchachos que vienen y a quemarropa asesinan a otros, o sea, historias de asesinatos, desapariciones, donde se veía caras de personas en las esquinas pegadas, diciendo desapareció en Altar, desapareció en Caborca, desapareció en Santana, todos estos pueblos, ¿no? Que fueron pueblos, pues sí, de personas que se dedicaban al narcotráfico, pero eran pueblos de narcos. Por ejemplo, Caborca es una ciudad del narco, es la ciudad del narco de narcos, de Rafael Caro Quintero, donde supuestamente se genera ahora otro cartel cuando él es dejado en libertad. En primer lugar, ¿no? Después de que estuvo décadas, bueno, más bien años, ¿no? Y décadas bajo la justicia de los Estados Unidos y supuestamente nada más sale y vuelve a formar un cartel, ¿no? Estas historias, pero es una realidad lo que está sucediendo en México. Es una realidad la toma, el control territorial de estos grupos criminales que le está cobrando piso al agricultor de los limones, el aguacatero, a las personas que tienen cualquier negocio y que están reclutando personas para que sean carne de cañón y poder tener estos enfrentamientos con supuestamente el otro grupo de narcos, ¿no? Esta es la narrativa, pero es una realidad que ya tiene a las personas hartas. Y lo que habla Donald Trump cuando habla de los bad hombres, a mí me sorprende ir por ejemplo, a Caborca y a esta región del estado de Sonora, y las personas desesperadas te dicen que venga Trump, queremos que venga Trump. Y yo, pero es que el enemigo de su enemigo no es su amigo, es su enemigo. ¿Cómo dicen que va a bombardear? Eso no va a pasar nunca, ¿eh? El imperio no bombardea su patio trasero. Y hay muchas críticas cuando digo cuando expreso esta opinión, ¿no? Hay mucha crítica porque dicen, ¿cómo? Si México también puede, somos un país soberano y tenemos a Claudia Sheinbaum y tenemos una presidenta que respeta la soberanía de México. Pues rapidísimo, Donald Trump es elegido presidente, empieza de nuevo a alimentar esta narrativa de la guerra contra los carteles, de la intervención militar. Si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, vamos a mandar a nuestros hombres. Si ustedes no pueden con sus bad hombres, nosotros vamos a mandar a nuestros hombres. Nikki Haley, Ramaswamy, J.D. Vance, toda la plana mayor, y ya lo he dicho en muchos espacios del Partido Republicano, tienen este mensaje. Si ustedes no pueden, nosotros lo vamos a hacer. Con todo este lenguaje del terrorismo, las armas de destrucción masiva, el fentanilo. El encubrimiento freudiano de que los terroristas son ellos, realmente, que es el literal accionar del terrorismo. O sea, si vos no haces lo que quiero, voy a entrar militarmente a tu paisito, lo voy a pisotear enfrente de todo el mundo, te voy a echar la culpa y además vas a tener que pedirme perdón. Eso es el terrorismo en sentido estricto, ¿no? Y en su mayor expresión. Permítame, Guadalupe, agradecerle aquí a María Pía, que nos ha hecho un aporte por Superchat, y continúe con su explicación, por favor. Bueno, entonces, con todo esto, llega Trump. Y lo primero que sucede, y es muy interesante, empieza en los últimos meses, más bien en el último tramo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, llegan misteriosamente un Chapito y el Mayo Zambada a Estados Unidos en una avioneta que pues se perdió mucha información cruzada, ¿no? Reporteros diciendo una cosa, el gobierno diciendo la otra, los Estados Unidos también con contradicciones, ¿no? Y en realidad no vamos a saber qué es lo que pasó, pero en realidad están en Estados Unidos dos más testigos protegidos de lujo, ¿no? Y en ese momento se incendia Culiacán. Culiacán se vuelve ingobernable, hay cada día muertos y entra también, bueno, García Harfuch, ¿no? A hacer pues la limpia ahí y empieza a anunciar arrestos, decomisos de droga, el decomiso de fentanilo de 1.5 más de una tonelada y media, el decomiso más grande de la historia de fentanilo, ¿no? Haciéndole
diciéndole a Trump, ya estamos haciendo algo, o así lo puedo leer yo, ¿no? En este sentido, vuelven los balazos, se acabaron los abrazos. Y en estas declaraciones, no mires cuántas personas está deteniendo Omar García Harfuch, que que le estuvo pues colaborando con el Departamento de Justicia, viene de la escuela de Genaro García Luna y es la persona de confianza de Claudia Sheinbaum. Ya no van a ser los militares los que van a estar al frente, sino quien va a coordinar esta estrategia, aunque los que van a operar la estrategia es la defensa y la marina, ¿no? Entonces, en este momento, Claudia Sheinbaum tiene que tomar, pues, otra vez los balazos para que no le vayan a venir las fuerzas estadounidenses a invadir al país porque no pueden con sus varones, ¿no? Y también Donald Trump ya ha dicho que va a poner un 25% de arancel, tanto a Canadá como a México, y que va a terminar con el Tratado de Libre Comercio, el cual, el TEMEC, ¿no? El Tratado Estados Unidos, México-Canadá, que supuestamente Claudia Sheinbaum estaba en contra de ese tratado en el momento de que fue el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y ahora lo defiende y ahora dice que ya no se puede acabar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero yo creo que sí se puede acabar, ¿eh? Hay ciclos, ¿no? Y creo que América Primero es un proyecto distinto, ¿no? Donde se van a cambiar las dinámicas y las cadenas de suministro. Puede ser que se acabe el TEMEC o puede ser que simplemente sea una estrategia de presión. ¿Qué va a pasar? Es una cosa bien importante entender esto. Ya no hay, voy a mandar a las Fuerzas Armadas, voy a poner un arancel de 25%, obviamente terminando con el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México, Canadá, el TEMEC, y además pongo a un representante, nomino a Ron Johnson. ¿Quién es el señor Ron Johnson? Un miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, que después se va a la CIA, que opera para el Comando Sur, que obviamente llega a El Salvador y también es parte de estas Fuerzas Especiales para la CIA, o sea, Fuerzas Especiales CIA en la Guerra Civil de El Salvador, habla español, estuvo en los Balcanes también, conceptos, ¿no? Todos con fuerzas especiales, contrainsurgencia, CIA, inteligencia, militarismo, ¿no? Y estuve yo en El Salvador, además de todo, fue el embajador de Estados Unidos en El Salvador, ¿cuándo? En el año 2019. ¿Quién llegó a la presidencia de El Salvador en el año 2019? Nayib Bukele. ¿Qué pasó cuando llega Nayib Bukele? Estrategia de mano dura. Las pandillas grandes, cárceles, mano dura contra las pandillas, detenciones masivas, arrestos masivos, desapariciones extrajudiciales, y la gente ya está mejor, ¿no? Es un gran símbolo tener a Ron Johnson en la Embajada de los Estados Unidos en México. Es decir, ¿cómo no va a operar él o va a supervisar, ¿no? El entrenamiento que le podría dar? El Senado acaba de aprobar, el Senado mexicano, la entrada de entrenamiento militar de Estados Unidos en México. ¿Qué dice Ron Johnson? ¿Qué va a hacer México? Pues los balazos, realmente es una nueva era de balazos. Y Ron Johnson es una nueva era belicista donde el gobierno mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y la Marina Armada de México y el Ejército Mexicano va a operar estas limpias, independientemente de lo que se tenga que hacer, como se hizo durante la era de Felipe Calderón Hinojosa. Vamos contra los Zetas, no importa cuántos se mueran, cuántas personas desaparecidas no hemos encontrado. El país está lleno de fosas clandestinas. ¿Quién desapareció a estas personas? ¿Fue lucha entre malos? ¿O fueron las fuerzas del orden de México? El ejército mexicano y la marina también haciendo esas desapariciones y haciendo una limpia de criminales. Ahora sí se va a poder, ahora sí Claudia Sheinbaum va a poner en orden al país. Recordemos que México no es El Salvador. Puede que les salga bien, pero ¿qué van a hacer? Es lo que yo pensaba en Caborca. Yo les decía a las personas que me estaban diciendo que venga Trump, bueno, va a haber un bombardeo desde el aire y tú me dices que al lado de tu casa hay un maloso y que no sabes por qué se metieron al lado de tu casa. Entonces van a aventar una bomba y te van a bombardear a tu casa. ¿Cómo separas, ¿no?, a los criminales de sus familias?
¿Cómo separas a los criminales de actividades que realizan fuera de la cuestión criminal, de los negocios que están vinculados a la cuestión criminal? Además, miren videos de Wikileaks que ilustran cómo entraban a las casas de los iraquíes, mataban primero a la esposa, después al hijo y después preguntaban al huerfanito que quedaba dónde estaba el padre, que era el verdadero guerrillero. Exactamente. Eso es lo que hacen los Estados Unidos con sus intervenciones. No van regalando rosas o combos de McDonald's.